Amigos, bienvenidos a la entrevista con Jesús González. En el día de hoy nos acompaña Yacir Purcay, diputado por el circuito 8-9. Aquí vamos a aclarar dudas si es todavía miembro del PRD o es independiente, si nuevamente va por una curul en el circuito 8-9 o si está por el circuito 8-7. De inmediato iniciamos con esta entrevista. Recuerde que parte de lo que somos es lo que decimos. Así es, amigos, Yacir Purcay, diputado del circuito 8-9, a quien le damos la cordial bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Y como decíamos al inicio, ¿es miembro del PRD o es independiente? ¿Cómo es esa combinación? Bueno, mira, ante todo, gracias por la invitación. Yo soy miembro inscrito en el partido PRD. Opté por la postulación independiente porque básicamente fue la única alternativa que el Código Electoral me dejó. Y te explico rápidamente por qué. Nosotros, es de conocimiento público, pero para quien no sepa, renunciamos a las aspiraciones de reelección en el circuito 8-9 por un compromiso establecido con hoy candidato a diputado Kivian Panay en ese circuito, lo que nos obligó a hacer un cambio de residencia pues al circuito 8-7, que es donde nosotros residimos habitualmente. Y básicamente yo no tenía ninguna intención de aspirar nuevamente a la candidatura como diputado. Sin embargo, en un balance que hicimos algunas personas, consideramos que había cierta oportunidad de correr en el circuito 8-7 y yo quedé coartado del derecho de correr en las primarias de mi partido porque el cambio de residencia fue extemporáneo. La ley, la Constitución de la República obliga a cada ciudadano que quiera participar como candidato a diputado en un circuito electoral a tener como mínimo un año de residencia electoral previo al momento de la postulación. Y yo no cumplí o no cumplía en el momento de las elecciones primarias con ese requisito, por lo cual no pude participar en las primarias de mi PRD, quedé descalificado. Viendo las alternativas disponibles, una, pues tocarle la puerta a un partido político, lo cual para mí no era una opción, y la otra, la libre postulación, que la ley te ofrece, la misma ley que me prohibió correr en la primaria de mi partido. Bueno, fuimos la alternativa, pues al final esto es un tema de decisión del electorado. O sea, tú te propones, tú te ofertas, y yo no he venido disfrazado de independiente. Yo no le he dicho a nadie. ¿Todavía es miembro del PRD? Yo soy miembro del PRD y tengo esa alternativa electoral, que es la libre postulación. Lo que pasa es que aquí los independientes se han tomado la libre postulación como propia. O sea, la libre postulación lo único que representa es que tú no vas bajo la tutela de un partido político. Tú te propones, en este caso yo me propongo como figura, como Yacir Purcay, con un diputado que ha tenido una trayectoria que la gente puede calificar de buena o mala en las elecciones, y yo me someto a eso. Al final es una decisión del electorado. Es que precisamente a eso íbamos. En estas elecciones hay cosas que llaman poderosamente la atención y una de esas es esta. Por ejemplo, tuvimos el caso de la licenciada Idalia Martínez, que es independiente, pero por uno u otro, una dificultad que estuvo allí, no pudo aspirar a ser diputada o candidata a diputada independiente y ahora correrá por el partido panameñista. O sea, en estas elecciones hay excepciones. Mira, yo creo que aquí en Panamá nadie es independiente. Aquí al final todos cuando vamos a la urna decidimos votar por alguien. Y esas decisiones en un país cuyas características democráticas están enfocadas en los partidos políticos, que son donde se le da mucho mayor ventaja. Ahora que yo he tenido la oportunidad de ir a buscar las firmas y de someterme a todo el proceso que conlleva una candidatura por la libre postulación, me he dado cuenta de que definitivamente la balanza se inclina mucho más hacia los partidos políticos. Me ha sido quizás un poco más difícil poder obtener la candidatura, ir a buscar los votos, luchar contra el estigma de que los independientes no tienen posibilidades. Al final te das cuenta de que todo ese mercado electoral de independientes, o que se hacen llamar independientes porque no están inscritos en un partido político, sí tienen preferencia hacia los partidos políticos porque tienen una influencia tradicional, una influencia generacional de simpatía sobre un partido político, aunque no estén inscritos en él.
A lo que yo le estoy apostando, digámoslo así, es al hecho de que en estos 4 años o casi 5 años de gobierno de Ricardo Martinelli ha tenido la gran cualidad de sacarle el yo interno a mucha gente. Aquí el que no se ha vendido lo han comprado y el que no se ha entregado ha ido a entregarse. Entonces, básicamente, los que no hemos estado en ese plan, yo creo que ya la ciudadanía sabe quién es quién. O sea, yo creo que volviendo a esa frase de que Martinelli ha sacado el yo interno de todos, ya la ciudadanía está más clara dentro de la clase política qué representa cada quien. Yo he sido consecuente con mi discurso, he estado siempre permanentemente defendiendo lo que creo en la separación de poderes de este país, que es una deuda social que tienen los políticos hacia la ciudadanía panameña. Integralmente. Por supuesto, aquí este país es un país bendecido por Dios, que ha tenido un gran crecimiento económico. Pero que no le llega a toda la población, y de eso vamos a hablar más adelante. Bueno, que no le llegue a la población en muchos sentidos. No solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto social. Me refiero al aspecto social, por ejemplo, nosotros no podemos hablar de que nosotros vivimos en un país de una democracia plena si tenemos un sistema de justicia manipulado, siendo la justicia uno de los principales pilares de una democracia. Si no hay justicia clara, si no hay justicia confiable, nosotros no tenemos una democracia plena. Entonces, esto es precisamente producto de la falta de independencia del órgano del Estado. Cuando vemos una asamblea sometida al órgano ejecutivo, una asamblea que solamente sabe aporrear las curules para apoyar las iniciativas del Ejecutivo, porque es el Ejecutivo el que le garantiza los recursos económicos para aspirar a sus reelecciones, entonces vemos a un pueblo decepcionado porque no hay una asamblea que realmente representa los intereses populares. Y eso lo hemos visto reflejado en conflictos sociales graves, como por ejemplo se dio en el tema de Bocas del Toro, como se dio en el tema de San Félix, como se dio en el tema de Colón, que le costó la vida a muchos panameños, precisamente porque solamente vimos una asamblea sometida a los intereses económicos y personales de parte de la Presidencia de la República. Y para terminar, discúlpame, yo creo que si nosotros decidimos mantener el status quo actual, nos ahorraríamos más en convertir la Asamblea Nacional en una simple notaría que en lo que es ahora mismo. Entonces, yo creo que nosotros debemos llevar a los estamentos gubernamentales, a la Asamblea Nacional y a la clase política, arrinconarlos con el compromiso de que ya es indispensable de que nosotros garanticemos una separación de poderes reales y acabemos con la concentración de poder en el Ejecutivo. Escuchándole hablar estas diferentes cuestiones, ¿tiene usted fricciones con el presidente? ¿O da su opinión como cualquier otro panameño? Yo creo que él las tiene conmigo. Yo la verdad es que yo las posiciones que he defendido, las he defendido porque creo en qué es lo que el país necesita. O sea, para mí no es nada personal exigir que haya una separación de poderes. Yo no me beneficio en nada como eso como persona. Yo creo que nos beneficiamos todos los panameños. Cuestionar directamente al presidente de la República por los sobrecostos indiscriminados que han habido en las obras, cuestionar al ministro de Gobierno y Justicia por el tema de los radares, exigir justicia en las muertes de Boca del Toro, en la muerte de Colón, no es algo personal. Es un tema que yo creo que todos los panameños necesitan que la clase política precisamente cuestione y defienda. Tú nunca me has visto a mí, a pesar de haber sido perseguido personalmente en mi negocio, en mis actividades comerciales individuales y en mis temas personales, jamás me has visto quejar, por ejemplo, de que yo tengo 3 años de no tener partidas circuitales, porque a los demás le dan y a mí sí. O sea, yo en lo personal, yo me defiendo. Pero públicamente yo peleo por los temas colectivos, por los temas personales. Sí, claro. Oye, aquí... ¿De qué tipo? Este gobierno, yo tengo mis actividades comerciales en temas de tecnología, en temas de inversiones en bienes raíces, y tradicionalmente quienes me conocen de antes de ser diputado saben que yo he sido un empresario y he tenido mis actividades comerciales. Bueno, se me ha dificultado, como quien dice, poder echar para adelante mis cosas, porque la gente te toma distancia cuando siente que tú te has peleado con el poder. Y además de eso, siendo el gobierno uno de los principales proveedores de negocio aquí en Panamá, yo he optado simplemente en estos 4 años en prescindir pues, de ofrecerle al gobierno mis actividades comerciales. Pero
Pero bueno, vamos para adelante. O sea, al final, aquí lo importante es que la ciudadanía sepa diferenciar en los políticos tradicionales que llegan al poder únicamente para beneficiarse y en aquellos que sí tenemos compromisos, pues, y tenemos un objetivo y tenemos una meta clara de qué es lo que queremos para el país. Tenemos que ir a la primera pausa para publicidad, pero al regreso seguiremos hablando este y otros temas. No se separe, que en minutos continuamos con más. Muebles Multipropósito de Panamá. Cama escritorio multifuncional ahorrando espacio con confort y calidad. Distribuimos, fabricamos e instalamos. Solo llámenos al 203-3605 o al 6379-2586. Muebles Multipropósito de Panamá. Yacir Purcay en la entrevista con Jesús González, y avanzamos con más de esta entrevista. Y antes de irnos al corte comercial, hablábamos de las posibles fricciones que haya entre usted y el presidente de la República, pero usted nos cuenta de que usted no, quizás él, porque se ha entrometido en parte de sus actividades comerciales, por decirlo de un modo. Sí, el que me ha agredido personalmente ha sido él. Yo, la verdad que me da igual. Yo creo que él va a tener muchos problemas después de que sea presidente en rendir cuentas. Así que eso es un tema que ojalá tuviéramos nosotros una justicia verdaderamente independiente para que los panameños de una vez por todas saliéramos de la duda si fue o no fue un gobierno corrupto del gobierno de Ricardo Martinelli. Estas serán dudas que se irán aclarando ya en el próximo quinquenio, que estamos a escasos meses para eso. Pero cambiamos el tema. El circuito 87, en el cual usted aspira a una curul en el hemiciclo legislativo, es un circuito que cuenta con grandes personalidades que también aspiran a lo mismo. ¿Cómo ha sido ese caminar de usted en este circuito? Bueno, mira, yo me siento bastante cómodo. Hemos tenido muy buena aceptación de parte de los distintos sectores, porque una de las principales características de este circuito es que es un circuito muy heterogéneo, ¿no? Aquí tú encuentras sectores de clase alta, como encuentras sectores de clases populares e incluso sectores de alta pobreza. Tienes una clase media, bueno, pero en la área de Betania, Pueblo Nuevo, o sea que tienes todo tipo de mercado electoral distinto, y simplemente hay que saber hacer el trabajo. Pues yo creo que hoy por hoy el electorado exige contacto directo con el candidato, que el candidato esté en las calles, que esté en las comunidades, que puedan conversar directamente con él, que sean accesibles. Y precisamente eso... No solo en periodo electoral, sino durante los 5 años, y es cosa que no hemos visto en los últimos años. Claro, por supuesto. O sea, que tú seas un diputado de gestión, que estés permanentemente en la comunidad, gestionando junto a la comunidad soluciones pues colectivas. Y yo estoy haciendo lo mío. O sea, yo estoy haciendo lo que he hecho en política siempre, que ha sido pues ofrecer mis ideas, ofrecer mis propuestas, integrarme con la comunidad, conocer los problemas locales y entregando mi propuesta, reuniéndome. Al final estoy muy optimista porque este es un circuito plurinominal de 5 espacios, en donde cuando tú tienes circuitos plurinominales como este, se denota mucho más el hecho de la participación de todas las expresiones políticas. Recuerda que el sistema electoral panameño, en la escogencia de los diputados, garantiza la participación en la asamblea de todos los sectores, tanto de las mayorías como de las minorías, y también pues de los partidos medianos a través del cociente, medio cociente y los residuos. Y nosotros lo que aspiramos es calificar como una fuerza mediana, pues vendiendo la imagen del candidato, y si no es así, pues tener la oportunidad de participar en los residuos. El circuito 87
es un circuito, como usted bien lo dijo, que se encuentran diferentes tipos de clases. Entre ellos está la clase baja, y que es donde se encuentra más o menos un índice alto de violencia. La infraestructura está prácticamente colapsada, es donde se concentra la mayoría de tranques, es donde está el emporio económico. ¿Cómo legislar leyes para el beneficio de estas comunidades, tomando en cuenta también de que ustedes no solo legislan para un circuito, sino para toda la nación entera? Bueno, mira, yo creo que la composición de este circuito es un reflejo de cómo está el país. Porque digamos que si tuviéramos que nombrar al distrito capital, a un circuito que fuese la capital de este distrito, yo diría que fuera el 8-7. Porque aquí no solamente hay una gran cantidad de corregimientos, sino además hay una gran muestra de cómo está compuesta la sociedad panameña en general. Y hablo en general, pues incluyendo al país completo. Yo creo que el compromiso de legislar por el beneficio de estos sectores es de toda la Asamblea Nacional, porque al final las leyes no son leyes que se concentran únicamente en un sector, sino que pues trastocan la vida de todos los panameños. En el caso de este circuito, tú mencionaste algo muy importante, que es el problema social de la delincuencia. Yo creo que la delincuencia que nosotros enfrentamos en la actualidad es un descuido de generaciones pasadas en muchos aspectos. Primero, en el aspecto de educación, en el aspecto cultural. Panamá es un país que se ha alejado mucho de nuestra cultura y nosotros tenemos un gran reto en ver cómo reculturizamos a los panameños, de ver cómo transformamos el sistema educativo en Panamá, que todavía no se ha logrado. Se han hecho grandes esfuerzos, pero siempre nos hemos encontrado con barreras de intereses. El problema de aquí, de este país, es la educación. Claro, entonces, cuando tú ves un problema de delincuencia como el que tenemos ahora, además acrecentándose, es por dos razones que yo considero la más importante. La primera, por la mala educación que se le ofreció a las generaciones anteriores y que repercuten en las generaciones actuales. Y además de que se mantiene ese status quo con una mala oferta de educación y se sigue produciendo pues el problema social para las futuras generaciones. Entonces yo creo que tú tienes que atacar las cosas, el problema en dos aspectos. El primero, en enfrentar el problema actual, y para eso es importante, súper importante la separación de poderes, porque si tienes un sistema de justicia eficiente, si tienes un sistema de justicia independiente, un sistema de justicia alejado de los intereses políticos, comprometido con enfrentar el problema social, tú vas a tener una justicia expedita, vas a tener una justicia clara y además eficiente y con confianza de la ciudadanía hacia ella. Además de eso, el tema de reculturizar nuestro país, el tema de fortalecer la educación panameña para cerrar la fábrica para el futuro. ¿Ves? Del momento en que tú comienzas a trabajar en estas generaciones, en las generaciones venideras, en los niños de primaria de la actualidad, tú le vas a hacer un favor a dentro de 15, 20 años a las generaciones que vienen, porque vas a minimizar el problema social que tienes en la actualidad. Obviamente ahí se suman otros factores, que es la inequidad de la distribución de la riqueza, la falta de acceso a la riqueza de las clases populares. Aquí vemos pues a través de la corrupción, de los sobrecostos en los proyectos gubernamentales, de la manipulación de los intereses de Panamá hacia sectores específicos, como tú excluyes del acceso a la riqueza a la clase popular, a la clase media. La clase media panameña ha sido amenazada constantemente y yo creo que se ha caracterizado mucho más esa amenaza se ha caracterizado mucho más en este gobierno. Por ejemplo, las exigencias del pago de impuestos, implacables. El tema, los impuestos hay que pagarlos, estamos claros, pero el incremento que ha habido en la tasa de impuestos, como por ejemplo el impuesto de consumo, el intento que se ha hecho que se mantiene en suspenso del impuesto de inmueble, por ejemplo, a través de los reavalúos indiscriminados con valores totalmente injustos hacia la ciudadanía, amenazan la clase media panameña. Y además de eso, pues la inflación que se ha creado a través de lo que consideran algunos aumentos en salarios mínimos que no han sido estudiados correctamente. La segunda economía más fuerte de Latinoamérica. Sí, pero ojalá fuéramos una economía que enfocara los recursos en el desarrollo social y no tanto en infraestructura, porque yo creo que la infraestructura es necesaria, pero no es prioritaria. O sea, es como, mira, yo lo pongo en este ejemplo, es como si un padre de familia
se ganara $1 millón en la lotería. Y va y se compra una casa en la playa, y se compra un carro último modelo, y se compra, saca 2, 3 tarjetas de crédito. Esa plata se acaba lo más pronto posible. Digo, los hijos van a estar felices porque ya tienen casa en la playa, porque tienen carro nuevo y porque se pasean con vanidad. O sea, imagínate, a diferencia de un padre responsable que abra un fideicomiso y le garantice la universidad a sus hijos, y abra un fideicomiso y le garantice que termine su secundaria. Que debe ser lo más correcto. Y entonces, digo, quizás tú no veas el impacto en carros nuevos y en vanidad, pero tú sí estás formando... Una buena inversión. Tú estás utilizando tus recursos para formar a tu familia de la manera adecuada. Entonces yo creo que cuando un presidente es presidente de la República, cuando un ciudadano panameño es presidente de la República, debe ser un buen padre de familia. Entonces, invertir en vanidad, en infraestructura, en muchos casos innecesaria, además costosa, simplemente para ganarse la simpatía y los votos, no es responsable cuando tú equiparas o cuando tú pones eso en la balanza contra la deuda de la reforma educativa que tienen los políticos con la sociedad panameña, y cuando tú no impulsas a la clase media panameña para que tenga oportunidad de crear nuevos ricos en Panamá, o de pobres a que se eleven a clase media, y no tienen, o sea, la gente no siente que ese crecimiento social en realidad les toca. Nos ha usted tildado desde el inicio de la entrevista una palabra muy importante aquí: descentralización de poderes. Por ejemplo, en Estados Unidos, si Jesús González le coge al fisco, le coge al pueblo $1, paga. Así sean 10 años que pasen, paga. ¿Por qué en América Latina se sigue esta práctica y no pasa nada? Bueno, mira, el sistema actual es el sistema más cómodo para quienes tienen la oportunidad de llegar al poder, hacerse de él y enriquecerse. O sea, cuando tú ves el interés de muchos políticos en Panamá, de incluso jugarse la vida y jugarse la vida de terceros para llegar al poder y mantenerse a él, es porque hay un pedazo de filete detrás de eso. Y eso lo garantiza el sistema actual. Tú ves a un presidente de la República que viola la Constitución como si nada. La Constitución panameña parece un chiste. Aquí y no hay quien le ponga... Aquí nadie respeta la Constitución. Aquí la Constitución es letra muerta en un libro que solamente sirve para cuando al poder le conviene. Cuando no le conviene es un paquín. ¿Por qué? Porque no hay una contrabalanza, no hay un sistema judicial que en realidad funcione. Mira, yo te pongo el ejemplo. ¿Por qué Richard Nixon en Estados Unidos tuvo que renunciar como presidente de la República? Por el caso Watergate. No, por la institucionalidad, por la presión de la separación de poderes, porque tiene un sistema que estaba por encima de él. Exacto. Y porque él no podía, a pesar de ser el presidente de la nación más poderosa del mundo, estar por encima del sistema. Y el sistema lo obligó y lo forzó a renunciar. ¿Por qué Bill Clinton tuvo que ir a pedir perdón al Senado con el tema del escándalo sexual que tuvo? Porque el sistema lo obligó, lo forzó. Él hizo un juego de palabras cuando hizo su primera declaración. Lo acusaron de mentiroso, de injurio, que en Estados Unidos, que en los países donde tienes una democracia fuerte, es un delito que un presidente de la República le mienta. Aquí, si fuera por eso, Martinelli hubiese dejado de ser presidente el primer día, porque de mentira en mentira se la ha pasado. Y el sistema no se lo permitió. Entonces, cuando nosotros en este país nos comprometamos, nos sentamos todos los representantes de diferentes sectores del país a llegar a un consenso y darle esa importancia, ese valor al sistema con una independencia real, entonces no hay político que esté por encima de la justicia. Este es un tema muy importante y qué bueno que lo aclaremos, porque por lo general en América Latina siempre se repiten los mismos estereotipos. Nos tenemos que ir a la siguiente pausa, pero al regreso seguiremos ahondando este tema. No se separe, que en minutos continuamos con más de esta entrevista.
Muebles Multipropósito de Panamá. Cama escritorio multifuncional ahorrando espacio con confort y calidad. Distribuimos, fabricamos e instalamos. Solo llámenos al 203-3605 o al 6379-2586. Muebles Multipropósito de Panamá. Gracias por continuar con nosotros y ya prácticamente en la parte final. Y antes de irnos al corte comercial hablábamos de este tema, que por lo general el panameño siempre se lo explica. El sistema panameño, ¿a quién le da garantías? ¿Al pueblo o al presidente en turno? Claro, definitivamente al pueblo no le da la garantía. Concentra demasiado el poder en el Ejecutivo, le da al presidente de la República una capacidad absoluta del uso de los recursos del Estado, con lo cual coacciona a los demás órganos del Estado, coacciona al órgano judicial, coacciona a la Asamblea Nacional y pues los intereses individuales. Tú ves un magistrado que es 10 años magistrado, que depende de su reelección en la Corte por estar bien con el presidente, trabajando por los intereses del presidente, lo mismo que una asamblea con los diputados. Exacto, a ese caso iba. Hay un caso en San Miguelito de un diputado que es el que da permiso para que circulen buses piratas, cuando esto en cierto modo le compete a la autoridad de tránsito. O sea que ya vemos como que... Bueno, digo, ahí lo que se dan pues son acuerdos, ¿no? Acuerdos de conveniencia entre distintos representantes de poder. Pero básicamente, mira, yo creo que el pueblo cada día ha tomado más conciencia. Antes, cuando tú hablabas del tema de la institucionalidad del país, quizás no había tanta atención de parte de la ciudadanía en esos temas, ¿no? Quizás la gente dejaba pasar un poco el tema, no lo veía con tanta importancia. Pero ahora que en este periodo precisamente ha habido, digamos, mucho mayor exposición de los abusos de poder, me parece que la ciudadanía ya está más receptiva y más exigente de que este sea un tema de debate nacional. Y digo de debate nacional porque la única alternativa de hacerlo sin que haya violencia es a través de los consensos, a través del diálogo y que todas las fuerzas políticas del país nos pongamos de acuerdo. Y que obviamente sea bajo el criterio de los intereses de la mayoría, de lo colectivo, de los intereses de la ciudadanía, no los intereses políticos partidarios ni tampoco los intereses políticos pues, de quien ostenta el poder en el momento. Pero sí hay una exigencia, las personas de todos los niveles ya están claros de que esto es una deuda que hay de parte de la clase política hacia la ciudadanía y la gente quiere ver que se acabe el abuso del poder. Bien, cambiamos y salimos radicalmente de este tema. Usted aún sigue siendo miembro del PRD, como nos dijo anteriormente. ¿Usted apoya la candidatura de Juan Carlos Navarro? Sin duda alguna. Yo apoyo la candidatura de Juan Carlos Navarro. ¿Es la opción que necesita? Además de que obviamente pues, yo no voy a renegar de mis orígenes, yo soy PRD y yo creo que es una buena opción. Además de eso, evaluando las opciones que hay ahora mismo, me parece la mejor. Y lo están favoreciendo las encuestas. Y creo que gracias a Dios ha mejorado. Y digo gracias a Dios porque me da mucho dolor con un partido como el PRD, que es un partido que siempre se ha destacado como un partido organizado, un partido doctrinario, que cierra filas en sus propósitos, que es una maquinaria electoral. Me da mucho dolor verlo así tan no opacado. Sí, tan opacado y tan fragmentado, pero bueno, ya hemos visto cómo se ha venido superando todo y cómo ahora pues hay un partido que está bien enfocado en el propósito de ganar las elecciones el 4 de mayo y definitivamente está marcando la encuesta cada vez mejor. Como partido político, es el partido político de preferencia como opción de oposición y además de eso tiene una tremenda organización que esperemos verla trabajando el 4 de mayo. La fórmula Gerardo Solís, Juan Carlos Navarro. Me parece que Gerardo
le sumó a Juan Carlos el carácter opositor que necesitaba la campaña. O sea, uno de los principales negativos que tenía uno de los principales negativos que tenía la figura del candidato presidencial del PRD, Juan Carlos Navarro, era el estigma de que si estaba o no estaba en componenda con el gobierno. Y eso lo afectó mucho más la famosa reunión que se dio en la oficina del señor Alemán con el presidente de la República, lo cual dejó al candidato en mucha duda, que si era o no había un acuerdo entre el PRD con Ricardo Martinelli. Y este país no tiene nada personal en contra de Ricardo Martinelli. Este país lo que tiene es todavía una idea clara de que el continuismo no es bueno. Este país tiene una idea clara de que la oposición y el relevo entre una fuerza política opositora a la otra en cada periodo es bueno precisamente para que haya rendimiento de cuentas, para que pues no exista una continuidad de intereses de parte del poder, para que refresque la vida política del país. Y vota oposición, y así lo hemos visto desde el primer ejercicio democrático después de la invasión. Vota por el partido que está liderizando las encuestas contra el gobierno. Y ahora que se suma Gerardo Solís, que ha sido un opositor abierto contra el gobierno de Ricardo Martinelli, que además de eso, el día que pues se anunció el tema de su vicepresidencia, aunque muchos critiquen su discurso como un discurso agresivo, dejó claro de que el PRD es un partido de oposición. Entonces me parece que eso lo ha beneficiado al partido y se ha reflejado en la mejoría de las encuestas. Además de eso, de que me parece un grave error de parte de la campaña del señor Mímito la designación de la respetada primera dama. Y digo un grave error porque eso lo que dejó en evidencia es que definitivamente hay un interés de continuidad de parte de la figura del presidente de la República, Ricardo Martinelli, y de tener, pues en este caso, su esposa, que es no debió colocar la figura más cercana. Yo creo que estratégicamente y electoralmente es lo que se está reflejando ahora, los afectó. Antes de terminar, que es la pregunta que le hacemos a todos los aspirantes a ser padres y madres de la patria. Hay 3 temas que puede que estén en la palestra pública en este quinquenio que se avecina y de usted llegar favorecido a la Asamblea. El tema de la legalización de la marihuana en Panamá. ¿Cómo se manejaría este tema en breves palabras? A mí me parece que Panamá no está preparado para eso. Nosotros somos un país de comercio. Legalizar la marihuana aquí no solamente sería crearía un letargo emocional. No solamente sería un tema que deberíamos estudiar profundamente en materia del impacto social, sino del impacto colateral hacia otros países, porque este es un país donde hay un tráfico de comercio tremendo y eso básicamente, mi opinión, sería en legalizar un puerto de la marihuana. Exacto. Entonces yo creo que ahí tendríamos que tener mucho cuidado con esto. El tema del aborto. Yo creo en la vida, yo soy pro familia. A mí me parece que el aborto es inaceptable, es acabar con una vida. Y si tú eres tan responsable y tan maduro para tener relaciones sexuales, ten la misma madurez de tener las precauciones. Exacto. Si no quieres quedar embarazado, y ser responsable si lo es. El tema del matrimonio igualitario. O sea, me está trastocando el principio cristiano. O sea, yo creo que el matrimonio es un concepto religioso que data desde pues los senos religiosos. Entonces el concepto de ellos fueron creados precisamente desde ese punto de vista, y esos mismos conceptos religiosos tienen pues sus normas. Entonces, si nosotros vamos a hablar del matrimonio per se como ideología, o sea, como un concepto de religión, de creencia, las normas ahí están. ¿Cuál sería su desde el punto de vista social, desde el punto de vista legal? Bueno, si 2 personas deciden unirse, me imagino que una querrá tener, si le va a dedicar parte de su vida a esa persona, un beneficio legal que exige la ley para todos los que se juntan. Pero para eso existen contratos, que no necesariamente tienen que ser los matrimonios. Entonces yo creo que ahí tenemos que definirlo. Yo no tengo absolutamente nada en contra de las preferencias sexuales de nadie. Yo creo que todos en la sociedad somos libres y cada vez la sociedad reconoce y se aleja mucho más de las discriminaciones. Pero para mí el matrimonio es un concepto que nace bíblico, exacto, es un concepto que nace del seno de la religión, del cristianismo y
y de otro concepto, puede en otras religiones, pero siempre nace de ahí. Y eso tiene sus reglas. Entonces, Exacto. si vamos a ver el matrimonio desde ese punto de vista, vamos a tener que atenernos también a las reglas un tema muy sensitivo, que siguen los temas religiosos. Claro. Usted ya lo oyó de la voz de Yacir Purcay, a quien le damos las gracias por haber aceptado y le deseamos éxito en este caminar que tiene a diario. Yo les recuerdo que parte de lo que somos es lo que decimos. Nos vemos en una próxima emisión.